reconocemos de la Sociedad de Historia y Arqueología de ACONCAC. Y la iniciamos con una conferencia muy especial. La da nuestro consocio, socio honorario, amigo en primer lugar, Cristian Guerrero Yoga, catedrático de la Universidad de Chile, que viene a visitarnos y a ilustrarnos desde el año 1979. Y él nos va a hablar hoy día sobre un gran amigo nuestro que nos dejó hace algún tiempo, pocos meses atrás. Pero un gran amigo que tiene una característica especial. Era el único fundador vivo de la sociedad nuestra. Y más aún, era el verdadero fundador de la Sociedad de Historia y Arqueología de ACONCAC. Me refiero a nuestro querido amigo y recordado amigo, el amigo Olivares Corbera. Por eso que Cristian ha querido iniciar el ciclo de este año con una charla cuyo título es Conferencia, Debate, Benjamín Olivares Corbera, 1918-2010, historiador. Dejo con ustedes a profesor Guerrero. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación. Y es difícil lo que me toca hacer, pero no vamos a echar. Voy a partir diciendo que el 26 de octubre de 1979, esto es hace 32 años, fue para mí y para mi mujer un día muy, pero muy afortunado. Primero, porque ese día di mi primera charla aquí, en San Felipe, de la Sociedad de Historia y Arqueología de Rancagua, invitado por mi querido amigo Jaime Leve, el presidente de la sociedad en aquella época. En esa ocasión, la charla se dio en la biblioteca del Liceo de Hombres y luego siguió la tradicional comida en el Club de San Felipe. Conocí a un grupo de gente muy especial, extraordinariamente simpática, culta, amigable, muy sincero. Yo diría verdaderos atados de virtudes, muchos de los cuales ya lamentablemente no están con nosotros. Entre ellos estaba Benjamín Olivares Corbera y su esposa, Anita Galecio de Olivares, con quienes hicimos amistad de inmediato, la que fue creciendo y estrechándose con el tiempo, pero una amistad verdadera, real, franca, abierta, que cultivamos los dos con esmero y que se mantuvo absolutamente inalterado. La muerte de Benjamín, ocurrida el 24 de agosto del año pasado, me privó, y esta es la verdad, de un verdadero amigo y un consejero, de una persona muy querida, a la que Victoria y yo añoramos y echamos mucho de menos, pero lo tenemos siempre presente. Digo esto porque lo que voy a exponer a continuación, como lo tituló Jaime, Benjamín Olivares Corbera, historiador, en gran parte se basa en mis recuerdos, las conversaciones que tuve con Benjamín. Muy simpáticas eran las conversaciones en la casa de Tarzán, ahí en ese olivo enorme que está en la parcela de Benjamín, en la correspondencia que mantuvimos, en las lecturas de sus libros. Parto de la base que lo que voy a decir lo voy a probar, pero lo que diga no puede ser objetivo, me es imposible. Es mucho, y digo la verdad, el cariño que tengo por Benjamín, que guardo por Benjamín, y ese factor sencillamente no lo puedo evitar. Sería falso de mi parte si se quisiera.
El tema lo voy a abordar en torno a los siguientes puntos. Primero voy a referir a las condiciones personales de Benjamín para ser historiador. Luego me referiré al concepto que Benjamín tenía de la historia y de la historiografía. En tercer lugar, las fuentes que usó Benjamín para escribir sus obras. ¿Cuáles fueron las publicaciones de Benjamín? Con cierta audacia voy a hablar de la labor de Benjamín en la Sociedad de Historia y Arqueología de Concagua. Y finalmente, si ustedes me lo permiten, voy a sacar yo algunas conclusiones estrictamente personales. Abordando el primer tema, yo quisiera recordar que Juan Benjamín Alberto Ramón, a quien de niño le decían Benjamín, ¿no? Nació el 24 de junio de 1918 en San Felipe, en el lugar formado por don Benjamín Olivares Herrera y doña Mira Corbera Centeno. Hogar donde la cultura, el cultivo de las artes, la conversación de las tradiciones, la lectura, la música, la pintura, eran una herencia de las más lejanas generaciones de los Olivares. Benjamín era una persona dotada de una inteligencia superior, de una lógica verdaderamente admirable, de una capacidad de raciocinio para mí notable. Benjamín se destacaba de inmediato en cualquier medio donde él actuaba. Era un hombre estudioso. Yo tengo la impresión de que leía cuanto caía en sus manos. Era un investigador nato, incansable. Nunca se contentaba con lo que sabía y siempre quería saber e indagaba cosas nuevas, quería saber más y más. Un hombre agudo, penetrante, observador. Examinaba con extremado cuidado lo que leía, oía y observaba. Todo esto lo sometía a una rigurosa e imparcial crítica y luego lo aceptaba por rechazada. Típica labor del historiador. Yo creo que Benjamín tenía una verdadera pasión por la investigación, por crear conocimiento. Esa es la real investigación. Transmitir, entregar con una generosidad verdaderamente tremenda. Benjamín, y esto lo tienen que saber ustedes, tenía un amor irrefrenable, idealizado por su tierra concagüina y por su ciudad de San Felipe. Y ello lo llevó a historiar la vida del pasado en esta tierra, no para revivir el pretérito, sino para comprenderlo, para comprender el presente. Y por ello buscaba siempre la objetividad que lograba porque no tenía ningún tipo de prejuicio, no participaba de ideología alguna, hacía uso de su libertad de opinión para afirmar o rechazar lo que él estimaba conveniente. Benjamín, en mi opinión, era un hombre de una cultura muy amplia, de una erudición enciclopédica, muy poco común en la gente, que había formado en su hogar, en su colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso, en la Universidad Católica del Puerto y en su propio hogar y familia, que formó junto con Anita, profesora de historia y gran colaboradora con su marido. Benjamín era un hombre extraordinariamente creativo, imaginativo, de grandes tareas y proyectos. Y junto a ello habría que decir que era un trabajador incansable,
quien no conocía el descanso y lo que se proponía alcanzar lo obtenía aunque tuviera que comenzar de nuevo 1000 veces como el mítico Sísifo o vencer los más grandes obstáculos y dificultades. Benjamín tuvo la virtud de saberse rodear de grandes y eruditos cultivadores de la historia. Hecho que yo viví muy de cerca por su amistad, su afinidad con mi tío Juan Luis Espejo Tapia, porque conocí la amistad de Benjamín con los Carlos Quino y con tantos y tantos ilustrados hombres de San Felipe y a nivel nacional, cultivadores de la historia y de la literatura. Benjamín, íntimo amigo de Ricardo Crepes, de Monseñor Humberto Vivas, de Elvero Aravena Williams, de Monseñor Guillermo Echeverría Morja, del prefecto Benjamín Astudillo Cruz, de Carlos Ruiz Saldívar, y de aquel grupo visionario de sanfelipeño que fundó la Sociedad de Historia y Arqueología de Aconcagua el 7 de diciembre de 1945, entre quienes estaban don Manuel Urcullo de la Vega, don Alfredo Sosa Serna, don Luis Gajardo Guerrero, don René Aravena Williams, don Guillermo Bañado Sonorato, don Raúl Cabrera Muñoz, doña Ana Galindo Enrique, don Adolfo Carmona, don Luis Sosa Serna, Fray Policarpo Casulla y otros tantos que por falta de tiempo no alcanzo a mencionar. Con ellos y con muchos jóvenes, Benjamín intercambiaba ideas, informaciones, discutía problemas. Hay que mencionar también que dentro de las condiciones personales de Benjamín, condiciones que son requeridas para un historiador, es la de tener buena memoria. Y la memoria de Benjamín es verdaderamente asombrosa. Y por ello que en sus trabajos historiográficos usó sus propios recuerdos. Y no solo eso, sino que toda información que le era entregada oralmente, adelantándose en el tiempo, porque hoy día la historia oral es una de las últimas tendencias de la historiografía. Lo han probado muchos libros que se han publicado en estos días. Y agregaría yo otra virtud más: tenía una facilidad asombrosa para escribir. Escribía con una claridad enorme. Yo creo que nadie que leyó los trabajos de Benjamín necesitó leer 2 veces una frase para comprender el pensamiento que el autor trata de entregarle al lector. Escribía con orden, con simpleza, con sencillez, con claridad. Es decir, en este sentido Benjamín fue un verdadero pionero. Y a ello hay que agregar la sencillez, que según José María Pemán es virtud eminente. Como producto de muchas y largas conversaciones que durante 31 años obtuve con Benjamín, de la mucha correspondencia que intercambiamos y de la lectura detenida y crítica de sus libros, yo llegaba al convencimiento que Benjamín tenía un concepto muy claro y definido de la historia y de la historiografía y del rol que esta ciencia juega en la sociedad. Estoy absolutamente seguro que Benjamín sostenía que la historiografía era una disciplina científica que tiene por objetivo el recuento crítico e interpretativo de todas las experiencias y expresiones de la existencia humana del pasado, trazado en un cuadro cronológico, integral y ecuménico, concebido en un plano realista y veraz, definido por la objetividad de los hechos y acontecimientos que emanan de las fuentes que el historiador utiliza.
Esta concepción de la historia es admirable. Es admirable, entre otras cosas, porque calza perfectamente bien con aquello que escribió el gran maestro Jaime Izaguirre, quien dice, en uno de sus libros, que la historia, fíjense bien lo que voy a leer, la historia es, comillas, soplar sobre el tiempo desvanecido para tornarlo a la vida. La historia es poner luz en las cuencas vacías de los ojos, es recrear lo ya disuelto, es animar los huesos y envolverlos en carnes, es poner el corazón que late en el cuerpo inerte. La historia, como los manantiales, tiene una fuente lejana, pero desciende a regar al presente y le infunde sentido. También calza esta concepción que Benjamín tiene de la historia con lo que el gran historiador holandés Johan Huizinga dijo en cortas palabras: historia es resurrección, a las cuales se puede agregar el planteamiento que hace el historiador francés, notable por sus obras, Marc Bloch, quien dice: el pasado no cambiará nunca, pero el conocimiento del pasado es algo que debe estar en permanente cambio, transformación y progreso. Y ese cambio, transformación y progreso, según Simon Chakma, otro notable historiador norteamericano, debe iluminar la condición humana a partir de los testigos de la verdad. En otras palabras, es revivir, es renacer, es volver a la vida. Por ello, la historia hecha por Benjamín no aceptó lo que está tan de moda y que no sirve para nada, los famosos marcos teóricos, las hipótesis. Vuelvo a repetir, no sirven para nada. La historia hecha por Benjamín revela y muestra lo que científicamente puede probar con la mayor cantidad de testimonios y pruebas. La historia hecha por Benjamín tiene por compromiso, y lo cumple a cabalidad, de llegar a la verdad, crear conocimiento y transmitirlo con la mayor objetividad que un ser humano puede tener. Y esa historia así concebida, Benjamín la centró en un marco geográfico completo y definido. Benjamín hizo la historia de Aconcagua, hizo la historia de su amada ciudad de San Felipe, y así se unió a ese pequeño grupo de valiosos cultores de la historia regional que, haciendo esfuerzos verdaderamente sobrehumanos, quieren mostrar con justa razón que el acontecer histórico de Chile no es solamente lo que ocurre en Santiago como producto de ese centralismo absurdo, insensato y nacionalista de pacotilla. La historia de Chile es de todo Chile, de sus regiones, provincias, municipalidades, ciudades y pueblos. Y San Felipe, como Benjamín Olivares, tiene su historia. ¿Cuáles fueron las fuentes que utilizó Benjamín para hacer su historia? Como decía hace un momento atrás, Jaime Izaguirre afirmaba que la historia tiene que servirse de los archivos, pero que no es una ciencia de lo petrificado. Servirse de los archivos es lo que técnicamente llamamos nosotros los documentos, de los cuales el historiador extrae conocimiento sobre el pasado, extrae información que recopila, organiza y entrega al conocimiento público. Pero concretamente, ¿qué es un documento? Y esto conviene aclararlo porque hay mucha equivocación. Para hacerlo voy a citar a un profesor norteamericano que conocí mucho, probablemente el más importante historiador de los Estados Unidos en el siglo XX, el doctor Jeffrey Steele Comaker, quien dice: propiamente hablando, casi todo lo que tiene
carácter original es un documento. Cartas, memorias, baladas, canciones folclóricas, poesía, literatura de ficción, crónicas de diario, editoriales, sermones y discursos. Para no decir nada de las inscripciones, estampillas, monedas, edificios, pinturas y esculturas, y todos los memoriales que el hombre ha dejado en su esfuerzo por organizar y entender la vida. Benjamín, sin duda alguna, tenía esta misma concepción y extraía conocimiento histórico de cualquier resto del pasado, previa crítica, lógicamente, para comprobar su veracidad y autenticidad. En sus escritos, esto es una realidad palpable, entendible a primera vista, muy especialmente en lo relativo a edificios y construcciones del pasado. ¿Cuántas veces lo oí quejarse de la destrucción de los torreones de Parrací? Miles de veces. Y lo hacía ¿por qué? Porque lo amaba y porque además Benjamín, no podemos olvidar, era un notable constructor civil. Benjamín estuvo por más de 15 años como director de obra de la ilustre Municipalidad de San Felipe. Por ello, el trabajo ocioso de la fuente era lo típico de Benjamín. Esa historia que escribe, que es real, es verdadera, es científica. Y a ella agregaba la información oral de los que fueron protagonistas de muchos hechos que Benjamín estudió. Esta tendencia, ya lo dije, es una de las últimas tendencias, de hecho, del cultivo de la historia. Y esto Benjamín, con esta metodología, fue a la literatura y escribió historia. Durante su larga vida, 92 años, 2 meses, Benjamín publicó muchas cosas, artículos de prensa que lamentablemente yo no he leído. Pero sí he leído, y con mucho interés, 4 libros que estoy convencido le demandaron el confeccionarlo bastante trabajo. Y en esos 4 libros Benjamín utilizó siempre la misma metodología, que yo diría es una metodología narrativa, descriptiva, analítica, crítica e interpretativa, expresando ideas y conceptos en forma clara y precisa. Sus obras siempre están profundamente ilustradas, cumple con lo que decía Poma y el respecto de los documentos. Los libros, su temática, son absolutamente originales y son producto de una investigación erudita realizada por algo que es muy difícil lograr entre los historiadores. Un historiador ordenado, un historiador que sabe manejar los documentos, que sabe manejar los papeles que son tan fáciles de desordenar. Un historiador norteamericano decía que el orden es la enfermedad profesional de los historiadores. El primero de estos libros, lo acabo de catear, está aquí al lado mío, es Historia de una sociedad de historia. Estampas históricas, publicado en 1981 por la Sociedad de Historia y Arqueología de Concagua y la ilustre Municipalidad de San Felipe. Yo diría que más que una obra de carácter historiográfico, que indiscutiblemente es un libro de 109 páginas, es un verdadero testimonio memorialístico, redactado no por un testigo, sino que por un protagonista. ¿Protagonista de qué? De todo lo ocurrido en el seno de la Sociedad de Historia y Arqueología de Concagua y sus proyecciones hacia la comunidad aconcagüeña. A través de sus páginas, escritas en estilo ágil y con adecuada ponderación en los juicios, conocemos a muchos hombres que con verdadero amor por su tierra natal quisieron hacer la historia sanfelipeña, destacando sus próceres, las instituciones que promovieron los logros sostenidos y también algunos insuperables problemas que padecieron. En este libro, a mi juicio, Benjamín hace
verdadera historia científica elaborada al amparo también de una vasta documentación. Más tarde, en 1983, la Sociedad de Historia y Arqueología de Aconcagua publicó el segundo libro del camino, 100 años del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, Estampas. En este trabajo demuestra un conocimiento profundo del devenir de la noble institución de los Caballeros del Fuego. Está basado en documentación inédita. Yo creo que Benjamín leyó todos los libros de guardia de los bomberos. Y como la Anita se está riendo, tiene que ser verdad. Y la Anita no también se está riendo porque la ayudó así. ¿No? Es un trabajo verdaderamente admirable, porque con acertado sentido crítico y analítico revela no solo la historia institucional, sino también una infinidad de hechos que demuestran la enorme aportación de los bomberos a la sociedad sanfelipeña. Allí aparecen bocetos biográficos de egregios personajes que, impregnados de un sentido humanista, no han conocido el cansancio para servir a sus semejantes, y por ello se han ganado el aprecio y la admiración de todos. En la obra se reflejan también los múltiples problemas que han debido enfrentar y cómo, y a pesar de ellos, mantienen incólume el espíritu de servicio a la comunidad. Esta es una obra breve, de apenas 65 páginas. Y yo creo que verdaderamente es un modelo de lo que deben ser las historias de las instituciones. La tercera obra de Benjamín, y aquí me van a tener que perdonar porque voy a decir la pura y santa verdad, sin duda alguna es su obra de mayor importancia. Es la historia del Hospital San Camilo de San Felipe. Una historia larga, 1842, 1992. Editada en 1996 por la Corporación Cultural de San Felipe, teniendo el patrocinio del propio hospital y de la Ilustra Municipal. Una vez que el libro estuvo terminado, Benjamín me puso a mí en uno de los aprietos más grandes que he tenido en mi vida. ¿Por qué? Me pidió, con esa simpatía que tenía, inigualable, que lo leyera, que lo criticara, que lo revisara, que lo corrigiera. Y finalmente, para remacharme, que escribiera el prólogo. Yo escribí un prólogo sobre la historia del Hospital San Camilo de San Felipe. ¿Quién soy yo para hacer eso? No sabía nada de la historia del Hospital de San Camilo de San Felipe, nada, nada. Modesto profesor de historia. Pero yo pienso que al amigo nunca hay que fallar, ni en la buena ni en la mala. Eso lo conversábamos recién con Rolando. Me metí en un zapato chico, con calma, con tranquilidad. Empecé, le hice con bastante cuidado algunas indicaciones estilísticas, le hice algunas sugerencias, especialmente los subtítulos, los capítulos, y nada más. Encontré que la monografía era perfecta, sencillamente perfecta. Y me sentí siempre, todo el resto de mi vida, muy orgulloso por haber contribuido, colaborado con mi querido amigo en este momento. En la historia del Hospital San Camilo de San Felipe, 1842-1992, trabajo largo, 275 páginas, Benjamín nuevamente se demuestra como un agudo investigador. Su finalidad es, según sus propias palabras, comillas,
saldar una gran deuda de gratitud que la comunidad sanfelipeña tiene con su hospital y al mismo tiempo dar a conocer las increíbles virtudes experimentadas por el restablecimiento en sus últimos 27 años. Para lograr su objetivo, Benjamín debió vencer grandes dificultades, en especial la falta de documentación escrita, y por ello solo ha historiado lo que las fuentes le permiten conocer, logrando con gran esfuerzo componer un cuadro bastante completo e integral, recurriendo a testimonios orales, informaciones de prensa, su propio archivo y los documentos que le han sido facilitados por muchos de los protagonistas de los acontecimientos que relatan. Y aquí me voy a permitir contar un cuento muy divertido, por lo menos para mí. ¿Qué cuenta? Hubo una epidemia, no sé si en Putaendo, en Calle Larga, no sé dónde, y la gente no quería tomar los medicamentos que el doctor Hipólito Vergara le había recomendado. Tengo entendido que el doctor era en ese momento director del hospital. El hombre de la inteligencia superior habló con la gente y prescribió: estas pastillas las tenés que tomar a la hora de almuerzo con vino tibio y en la noche con vino blanco. A los 10 días desapareció la epidemia. Incluso Benjamín se daba el lujo de meter esta anécdota de hoy. El esquema que sigue en el libro se remonta a las prácticas médicas más remotas de que se tienen noticias en el Valle de la Concagua. Luego analizan la labor de los protomédicos coloniales y de las congregaciones religiosas dedicadas a la atención hospitalaria. La fundación del Hospital de San Camilo traza en forma admirable lo que para mí es la mejor biografía del célebre cura José Agustín Gómez. Entrega a detalle de las diferentes epidemias que azotaron la región. Incorpora el excelente estudio sobre el doctor Luis Ricardo Guerrero y reproduce acertadamente su monografía sobre el hospital. Y finalmente, con abundancia de detalles, se refiere al periodo 1942-1992, destacando los problemas que han padecido y que han impedido resolver situaciones dramáticas derivadas de fenómenos naturales y del envejecimiento del edificio, que nunca han abatido el espíritu de los médicos y de todo el personal que labora en la institución. Son muchos los personajes que desfilan en las páginas escritas por Benjamín, y respecto de cada uno de ellos destaca su actuación profesional, sus aportaciones y sobre todo el extremado amor por servir a los enfermos. La obra termina con una nota de optimismo y esperanza, en el sentido que San Felipe en un futuro próximo, dice, tendrá el hospital que se merece una comunidad laboriosa y progresista, que mucho ha aportado al país. La esperanza felizmente se materializó en 1993, al inaugurarse el nuevo edificio del hospital, uno de los más modernos y de mayor implementación en Chile. La última obra de San Felipe, de Benjamín, fue Relatos históricos de Santa María, breve trabajo de 121 páginas, editado por la Municipalidad de Santa María. Usando la misma metodología que en sus obras anteriores, abordó Benjamín interesantes problemas extrayendo la información que entrega de una muy escasa bibliografía y de fuentes inéditas, como el archivo municipal y de algunas instituciones. Da importancia a las noticias de la prensa local y a las informaciones orales que recibió de personas ligadas de una manera u otra a la comuna. A mi juicio, cada uno de los relatos que componen el libro constituyen una breve pero completa monografía sobre el tema. Por ejemplo, aquellos referidos al territorio de Santa María en la colonia, título de uno de los capítulos. El otro, los inicios de la comuna de Santa María. Muy interesante es el que titula La fundación de la parroquia de Santa María. Y aquel en que cuenta muy objetivamente la decisión del gobierno de Ibáñez del Campo del año 1927
de suprimir la comuna de Santa María, anexándola a San Felipe, y la provincia de Valparaíso uniéndola a Concagua, pero dejando la capital provincial en el puerto. Situación que retornó a lo antiguo, a lo normal, en 1936, durante la segunda administración de don Arturo Lesage. Yo creo que la comuna de San Felipe ha logrado tener una historia muy bien facturada, gracias al trabajo tesonero y minucioso de Benjamín, que al igual que los 3 libros anteriores, es una notable contribución a la historia regional o local, tan escasa en Chile, país en que todavía no entiende que la historia nacional no solo la constituye Santiago, como lo decía antes, sino en las regiones, las provincias, las comunas, las comunidades, los pueblos, los millones. A ello agregaría yo otra cosa. Como he dicho antes, el 7 de diciembre de 1945 se fundó en el Club Aconcagua de Santiago, ubicado en la calle Buena, 761, la Sociedad de Historia y Arqueología de Aconcagua, ideada por un grupo de visionarios sanfelipeños, amantes de la historia de este valle que tanto ha gravitado y tanto ha dado a Chile. La sociedad eligió su directorio, que quedó integrado por don Manuel Urculio de la Vega como presidente, don Alfredo Sosa Cerda, vicepresidente, don Raúl Cabrera Muñoz, secretario, y los directores doña Ana Galindo, don Juan Luis Espejo Tapia, don Luis Cajardo Guerrero, don René Álvaro Williams y Benjamín Olivares Cordero. Decirle una cosa, cuando Benjamín integra el directorio de la sociedad, tiene apenas 27 años de edad. 27 años de edad. Algo increíble. En muchas ocasiones, en las muchas largas, frecuentes y entretenidas conversaciones que yo tuve con mi tío Juan Luis Espejo, le voy a decir que el verdadero fundador de la sociedad fue Benjamín. Él personalmente motivó a todos los socios fundadores. Les habló de la necesidad de escribir la historia local, de crear un museo de San Felipe, probablemente inspirado en la Sociedad de Arqueología Dr. Fong de Valparaíso, Viña del Mar, a la cual también estaba vinculado. Pero Benjamín, esto no me cabe duda, quería algo propio, aconcagüino, en esencia sanfelipeño de alma. La labor de Benjamín en la sociedad fue extraordinariamente fructífera. Yo la conocí 31 años, parte de los 60 y tantos años que ya tiene la sociedad. Desempeñó los cargos de secretario y tesorero en varias oportunidades y la presidencia en los periodos 1955-1958, 1961-1969, 1976-1978. Podría decirse, creo no equivocarme, que integró todos los directores de la sociedad, culminando como director honorario. Hay que destacar que Benjamín siempre buscó trabajar muy de cerca con la municipalidad. Promovió la colocación de placas conmemorativas en sitios históricos, organizó ceremonias y actos cívicos y académicos, y luchó denodadamente por un ideal largamente sentido: que la sociedad tuviera una casa propia, una sede propia, donde pudiera establecer un museo con las riquísimas colecciones de piezas que con el tiempo se han ido montando y que constituirían el Museo Histórico de Aconcagua. El ideal de la casa propia, de la sede propia, estuvo a punto de concretarse en 1980. Después de gestiones agotadoras, incansables de este caballero, don Jaime Lepe Fernández.
no se terremoto. Y en ese momento, era presidente de la sociedad. Salió del Ministerio de Justicia, si no me equivoco, el decreto 99, publicado en el Diario Oficial del 19 de febrero de 1980, que traspasó a la Sociedad de Historia y Arqueología de Aconcagua la propiedad ubicada en la calle Combate de Coimas, número 309, donde había funcionado el Club Conservador Arturo Lyon Peña. Pero siempre hay un pero en la vida, en todos los sectores de la vida. Y vino lo que Benjamín llamó, con toda razón, el luciazo. Ustedes entienden lo que es luciazo. Y el decreto 565 del 22 de abril de 1980 modificó el decreto número 99 y la casa de la calle Coimas pasó a ser Machín. El sueño de Benjamín y de todos los socios, incluido el socio honorario que habla, se dio. Benjamín participó también muy activamente en esto que es notable en la Sociedad de Historia y Arqueología de Aconcagua. Digo que es notable, lo digo con orgullo porque yo he participado bastante. Hace 32 años que estoy viniendo por acá. Más o menos hay que admirar la paciencia de ustedes en escucharlo, ¿no? En las conferencias o reuniones de estudio que mes a mes se llevan a cabo. Y hurgando por ahí por allá, encontré una lista de los títulos de los temas que Benjamín expuso. Y aquí van a ver a la Aconcagüino actuando en vivo y en directo. En el año 50 dictó una conferencia sobre un plan para la conservación y desarrollo de la arquitectura tradicional de San Felipe. Unía su condición de historiador y su condición de constructor civil. En el año 51 habló sobre el doctor Miguel Guzmán Gallaza en la vida de San Felipeña. En el año 57 sobre Bernardo Cruz, poeta e historiador. El 75 hizo una reseña histórica de la iglesia en el Valle de la Aconcagua. El 76 expuso sobre los antiguos túneles de San Felipe. El 78 habló sobre la visión histórica de Aconcagua. El 79 algunos aspectos de la historia de San Felipe. El mismo año hizo un notable recuerdo a Bernardo Higgins en el aniversario de su fallecimiento. El año 80 expuso sobre el antiguo viaterio de Nuestra Señora del Tránsito y la fundación de los pastores. Por los comentarios que yo oí, y esto lo tengo anotado de una conferencia, de una conversación con Juan Luis Espejo, las características de las conferencias de Benjamín eran que eran extraordinariamente amenas, claras, precisas, temas desconocidos, por supuesto, cargadas de una erudición tremenda. Eran producto de investigaciones realizadas por él, y todo ello expuesto con una sencillez verdaderamente notable. Y voy a agregar un datito más respecto de la labor de Benjamín en la sociedad. Juan Luis Espejo, ustedes saben, es el mejor genealogista que Chile ha tenido. Hizo de la genealogía una verdadera ciencia. Ha publicado libros que son irreemplazables. Tenía muchas relaciones con San Felipe y tenía un amor muy especial con San Felipe. Y como fue director del Archivo Nacional durante un tiempo, trabajó en la Biblioteca Nacional y llevaba en el alma la cuestión histórica, unió esto a su cariño por San Felipe y empezó, la fecha no podría especificarla, a buscar datos respecto de las casas y solares de la villa de San Felipe en la Real. Consultando Archivo de Santiago,
de Valparaíso y de San Fernando. Escribió el libro. Por supuesto no pudo publicarlo, y ya cuando Juan Luis tenía más de 85 años, calculo yo, le entregó a Benjamín el manuscrito de este libro inédito, que Benjamín lo guardaba como un verdadero tesoro. Esto me lo contó a mí. Yo tuve dos versiones de eso, la una de Juan Luis Espejo y la otra de Benjamín. Y en esos mismos días, un destacado profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, colega mío de la Universidad de Chile, que ha escrito mucho sobre San Felipe y que ha venido muchas veces a dar charla aquí, Eduardo Javier Figueroa, quería realizar un nuevo estudio sobre San Felipe y supo de la existencia de este manuscrito que estaba en poder de Benjamín. Conversó con Benjamín le dijo que le facilitaba el manuscrito. Una generosidad increíble. Y en esos mismos días la suerte nos favoreció, porque la Embajada de España, que gastó mucho dinero en la conmemoración del quinto centenario, donó una buena cantidad de plata al Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile para que publicáramos trabajo conmemorativo del quinto centenario. Y Eduardo Cavieres dijo: aquí podemos publicar el libro de Juan Luis. Le propusimos a Benjamín la idea, inmediatamente la aceptó, nos pasó el manuscrito, escribió un prólogo magnífico y se hizo una linda ceremonia. No me recuerdo dónde se fue, en el teatro municipal. El hecho es que culminamos con una gran banquete en el Club de San Felipe. En la oportunidad habló Eduardo Cavieres, que también escribió un segundo prólogo, y el doctor Segismundo Iturra, que en ese momento era presidente de la sociedad. Y llegamos a la conclusión de que este es un gesto más de la inmensa generosidad que siempre caracterizó toda la vida. Todo lo que he dicho hasta este momento creo que prueba de sobra que Benjamín fue en verdad un historiador notable, ejemplo para muchos, y su vida consagrada a su hogar, a su trabajo, al servicio de la comunidad, es algo digno de toda alabanza. Benjamín felizmente recibió el reconocimiento público a toda su labor cuando en 1996 la ilustre Municipalidad de San Felipe le designó hijo ilustre de la ciudad de San Felipe del Real. La sociedad también le dedicó un gran homenaje que era la Mendral, no hace mucho tiempo atrás, cuando tú acababas de asumir la presidencia, con una exposición de fotografía antigua, que a mí me impresionó mucho. Yo creo que como historiador Benjamín cumplió con la afirmación de Lucien Febvre, historiador francés el erudito, que afirmó que la historia es el estudio elaborado de las diversas actividades y de las diversas creaciones de los hombres de otro tiempo, captadas en su fecha y en el marco de sociedades extremadamente variadas, activas y creaciones con las que cubrieron la superficie de la tierra y la sucesión de las ciudades. Benjamín Olivares, al dedicarse por completo a la historia de su amada tierra concaguna, de su adorada San Felipe, llevó a la realidad lo que afirma el poeta, que es muy hermoso. La historia no se aprende, la historia se vive. Y se la vive porque estamos hechos no solo de carne y sangre, huesos y nervios, estamos hechos de recuerdos. Amemos los pueblecitos, las aldeas, los villones, en que el silencio nos adentra y conquista,
En ellos sentimos que somos historia encarnada. Por eso oímos con júbilo y también con dulce tristeza el relato de los ancianos y bebemos con ellos el adormeciente vino del recuerdo. Chile, Aconcagua, San Felipe deben agradecer a Benjamín Olivares su contribución al conocimiento histórico regional, que mucho sirve para que la juventud comience a comprender el pasado y la tradición, se impregnen en ello y siga el ejemplo de las generaciones que les antecedieron, el ejemplo del empuje, la decisión del trabajo, que vean en la historia la fuente inspiradora de la vida. Benjamín aprendió historia, hizo historia, vivió la historia, y su obra quedará en el recuerdo y en la historia de la Real Ciudad de San Felipe. Benjamín Olivares Cordera para mí fue un sabio, pero no el sabio que sabe muchas cosas, que Benjamín la sabía, por lo demás, sino que ese sabio que describe los proverbios de la Escritura, cuando dice: dichoso el hombre que halló la sabiduría, el varón que adquirió la inteligencia, mejor es su adquisición que la de la plata y más preciosa que el oro son sus frutos. Ella es más apreciable que las perlas, no hay cosa deseable que la iguale. En su diestra trae larga vida, en su siniestra riqueza y honores. Sus caminos son caminos deliciosos y llenos de paz en todas sus sendas. Es árbol de vida para los que echan mano de ella y dichoso para el que la tiene asida, la tiene tocada. Toda voluntad es un querer, dijo Gabriela Mistral. Y en el hombre sabio está siempre la voluntad de ser, de aprovechar su inteligencia, de aprovechar su amor, su dedicación, su capacidad, su entrega, y todo ello Benjamín lo hizo. Paul Valéry, el gran escritor francés, dijo una frase: nacemos muchos, pero morimos uno solo. Yo no creo en eso. El año pasado murió Benjamín Olivares. Murió el constructor civil destacado, creativo, profesional 100%, urbanista. Murió Benjamín Olivares, el servidor público, entregado por completo a la comunidad, profesión de ejército. Murió Benjamín Olivares, el amigo, consejero atinado, generoso, desinteresado, caballeroso, fino, delicado. Murió Benjamín Olivares, jefe del hogar modelo, que según la Carta de San Pedro es el adorno interior del corazón que consiste en la irrupción del espíritu manso y suave, precioso a los ojos de Dios. Murió Benjamín Olivares, el erudito. Se fue Benjamín Olivares, el historiador de San Felipe el Real. Y de la hermosa tierra concagüina, pero Benjamín quedó en la historia de la ciudad real de ese sector. Nada. Queremos dar un testimonio de agradecimiento por la presencia de la familia Benjamín en Cristóbal. También Cristian ha superado las opciones intelectualmente razonables porque ha mostrado amor y cariño. Tal vez la buena letra, la cultura son muy importantes, pero si hay corazón,
hay amor por una causa, eso convoca. Más tarde o más temprano esa verdad se refleja. Y en él, a ver, eso es como una pequeña reflexión sobre lo que acabamos de escuchar. Gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Total, convocante. Quisiéramos a continuación reflexionar en común sobre el tema de Benjamín para poder, digamos, cubrir, como decía nuestro profesor, de buena forma ese tiro participativo que yo conocí cuando entré a la sociedad de Chile. En ese contexto quisiéramos ofrecer la palabra para aportar o reflexionar sobre estas ideas que están circulando entre nosotros. Sí, Mira, creo que lo que dijo al último Cristian, cuando citó a Paul Valéry, de que nacemos mucho, pero morimos uno, tiene toda razón el disfrutarse del gran francés. Porque quizás hay que destacar más aún de lo que lo ha hecho Cristian. Benjamín no fue un historiador por ser historiador, que podría sonar a un hombre enamorado del pasado y que se queda ahí, sino que nuestro amigo fue una persona que vivió en su comunidad, la nuestra, vivió lo que nosotros llamamos nuestra patria chica, Aconcagua, y todos los días de su vida, y de eso yo puedo dar mucho testimonio, estuvo preocupado de la suerte de Aconcagua y del futuro de Aconcagua, del progreso de un progreso bien entendido, integral. Benjamín Olivares, durante 50 años, fue presidente del Centro para el Progreso de San Felipe, formado por una serie de personas que, como él, vibraban con esa inquietud, hacer de la provincia de Aconcagua, de la antigua y gran provincia de Aconcagua, algo más grande, ¿no es cierto? Y hacer realidad la famosa y nunca cumplida descentralización administrativa, ¿no es cierto? Y en ese sentido siempre se quejaba del subcentralismo porteño, que él lo conocía, porque Benjamín vivió en Valparaíso, estudió en el colegio en Valparaíso, estudió en la universidad en Valparaíso, y en lo que algo trabajó en Valparaíso, tenía grandes amigos porteños y los tiene aún. Lautaro Ríos no pudo venir, desgraciadamente, porque tenía compromiso ineludible hoy. Entonces él conocía la realidad porteña, y como conocía la realidad porteña, sabía que una provincia más grande que la nuestra, obviamente, tenía también grandes necesidades y a lo mejor más acuciantes que las necesidades en cuanto a los montos monetarios necesarios para satisfacer. Y en ese sentido, las autoridades porteñas siempre trataron a la provincia de Aconcagua con menor, digamos, con menor amistad o con menor aprobación o con menor adhesión que las autoridades santiaguinas. Para los santiaguineños era más fácil obtener algo en Santiago que en Valparaíso. Cuando despedimos los restos mortales de Benjamín, yo hice alusión a dos ejemplos concretos. La fundición de ventanas se iba a instalar en Chaco, originariamente,
no va a inventar. La escuela industrial que está en Valparaíso, cerca de la Galera Portal, se iba a construir en San Felipe. Antes se construyó allá. Estaba todo listo, estaban las decisiones políticas tomadas, estaban los fondos aprobados. Pero el subcentralismo porteño actuó y era más poderoso políticamente hablando y en las influencias políticas Aconcagua. De hecho, políticamente Aconcagua nunca pudo tener un senador Aconcagua. Los senadores eran grandes personajes, la agrupación o circunscripción senatorial era casi exactamente igual que la que hay ahora, un poco distinta quizás. En ese tiempo era Aconcagua y Valparaíso. Y los senadores nuestros fueron grandes personajes. Fue don Pedro Bogletovich, fue don Ramón Tonis, fue don Pedro Ibáñez, fue don Alfredo Cerda Jaraquimada, fue don Jaime Barro, fue don Salvador Allende, fue don Víctor Balán, pero no Aconcagüino, no sanfelipeños ni andinos. Por lo tanto, en los momentos de las grandes decisiones pesaban más los intereses porteños. La misma agrupación de empresarios, la famosa SIVA, ¿no es cierto?, Asociación de Industriales de Valparaíso y Aconcagua, pero parece que la SIGNO no llegaba a Aconcagua. Y eso es hasta ahora. Uno habla con gente de Quillota y se quejan más que nosotros, porque dicen que las plazas llegan hasta Limache, y sí, que llegan hasta Limache. Y Aconcagua está peor, es decir, Quillota está peor porque es como una ciudad bisagra, está entre las dos partes. Si se creara acá una región Aconcagua, Quillota quedaría al medio. No es ni porteña, ni es de acá. Bueno, me he entendido, pero esa fue una de las grandes preocupaciones de Benjamín Siempre. Y es unido a la preocupación por el progreso de San Felipe. Yo recuerdo en la mesa familiar de mi hogar, conversando con mis padres, Benjamín 50 años atrás hablaba del camino de acceso a San Felipe por el Guayaquil. 50 años atrás, 55 años atrás. Y mi papá un poco más escéptico, porque decía, pero compadre, decía, ¿saldrá el próximo año? Usted dice, el próximo año habrá. Ahora parece que va a salir. Bueno, por lo menos hay un puente a medio hacer. No está hecho. ¿Está hecho? Vaya a ver. No, sí que está hecho. Pero ¿cuándo vamos a poder pasar por él? No tengo conexión. Pero si le crea el alcalde, lo vamos a matar. Bueno, tampoco depende del alcalde. Ya lo tienen probado. Bueno, entonces, esa preocupación constante, es decir, él a lo largo de su vida cultivó la ciencia histórica, pero también cultivó la pasión por la pasión por el ayer, por el pasado, por conocerlo, por interpretarlo. Pero eso para estar bien, con los pies bien puestos en la tierra, en el presente, y para poder construir un futuro sobre ese presente solo. Entonces, en ese sentido, podemos decir, sin ser panegirista ni nada, que Benjamín fue una persona bastante integral. Le gustó la historia porque le gustaba el presente y porque quería un futuro un poco realizado. Interesante. Quisiera aportar sobre el mismo tema, señalando que en el diario local hoy día yo escribí un artículo que de una forma reflejaba algunas de las ideas que circulan por aquí. Benjamín, un curador, es decir, una persona que se dedica a mantener, digamos, el sentido de historia, la cultura
cultura local, como una forma de ser digno y tener verdadera ciudadanía, que es algo mucho más profundo que puramente votar o ser elegido. Entonces puse el caso precisamente de tu concepto del profesor Espejo, porque él cuidó ese documento, según decían ahí esas páginas, que el profesor Espejo quería más las personas que las instituciones, y en ese contexto le dejó el manuscrito que Benjamín puso a disposición de la comunidad estudiosa y que permite ahora a otras personas soñar. Yo lo confieso. Él planteaba conversar este tema con gente de la Universidad de Concagua, perdón, la Universidad de La Yancha, que tiene la carrera de historia, con el sentido de ver la posibilidad de avanzar en ese libro, porque ahora es relativamente más fácil, particularmente el siglo XX, en cuanto a la propiedad ahí dentro de la Alameda, de escribir su dueño y todo eso, porque está gran parte computarizado. Entonces, podría ser que dentro de 2 años tengamos ese patrimonio histórico, que no es común que una ciudad que tenga su devenir en este país lo pueda exhibir, y que es un patrimonio cultural, no cabe duda. Y al revisar el libro del hospital de San Felipe hoy día, me confieso que no lo haya revisado con la profundidad del caso. Me encuentro con la página del célebre médico don Luis Gajardo, que da noticias muy útiles sobre una serie de asuntos relativos a la ciudad, y que fue uno de los propulsores de la recreación de la provincia de Concagua, en la oportunidad histórica que nos han contado nuestros amigos. Entonces, don Luis Gajardo Guerrero, su monografía está escrita ahí en el texto, y de esa manera es posible que uno la conozca en su frescura original, que es muy importante, y eso refleja en el espíritu de un verdadero curador. Facilita el instrumento que tiene a su cargo para que se publique, y en buena hora se publicó, se agotaba el libro, y eso también es bueno, porque refleja interés. Y por otro lado, en su propio libro recreó lo otro, porque tiene una escalera, lo que en la vida, un escalón sobre el otro, va creando una altura, la capacidad nuestra. Yo quería decir, además de que curadores, su vida es interesante en un sentido, yo diría, ideal. Yo creo que una persona hoy día que tiene capacidad de tener una producción de buen nivel, que lo coloque inmediatamente en la capacidad de reflexionar sobre las cosas de nuestra sociedad, como en este caso el sector civil, basado en una tradición cultural y familiar vinculada a la agricultura, como es el caso de la familia de Benjamín. Y yo quería destacar también esta noche lo que para mí es impactante, que yo no vaya mucho para allá, pero la gestión cultural, que significa en el fondo, cuando ya todo el mundo entrega la banda y deja que otras generaciones hagan lo que tienen que hacer. Ya Maduro inventó una loca empresa como dedicarse al turismo en una comuna que no tenía, digamos, como el concepto de turismo, como en Panquehue, y tiene la capacidad de inventar ahí una empresa turística vincular al río Concagua, que es como nuestra sangre, digamos, de toda esta zona. Y ahí tenemos un balneario popular que en definitiva ha sido convocante y que da buenas satisfacciones a Benjamín y a su familia. Entonces, si uno empieza a hilar estas cosas, que como que se llama, que tienen amor a la historia, que es una familia con proyectos, que la agricultura, y la dirección de obras de 2 municipalidades, que en definitiva es empresario agrícola, después que tiene como empresario turístico, va creando de alguna manera un modelo de sociedad que uno puede enseñar para Concagua. Es decir,
nadie duda de la potencialidad de la uva o de otros frutos de exportación, ¿no? Pero sería bueno que pudiéramos mantener de la mejor manera allá en Corimón el convento que gestó la Pacha, ahí se gestionó, digamos, San Felipe, se fundó San Felipe ahí. Y además de San Felipe, no solamente local, sino una historia nacional, porque también hemos aportado nosotros. Nadie puede reclamar si no recibimos nada, si nosotros no aportamos nada. Pero ahí está claramente en esa tierra reflejado con lo que puede significar el tema turismo histórico. Yo conversé con Jaime y tengo la esperanza de que algún día me haga caso y en definitiva más de escribir, porque está en hora que escriba, no quiere escribir como el Camilo, pero yo lo escribo sistemáticamente por el tema, el nombre de Gonzalo Luce, que este año pueda hacer una conferencia con un hombre que sabe mucho, tanto como en cierto modo su maestro de temas locales. Entonces, destacar lo que es Corimón para la comunidad local y la comunidad nacional es una gracia que este año esperamos que se pueda recrear como espíritu de la sociedad histórica que tiene que flotar en los temas más trascendentes de lo que es cultura. Entonces, y no es el único caso, digamos, el tema de Corimón, hay otra extraordinaria posibilidad que se vincule la historia y el turismo y que, tal como lo hizo Benjamín en su propiedad en Panquehue, para desarrollar el ocio creativo, también tengamos esa opción como sociedad local, como aporte al desarrollo local, porque eso le da el perfil de lo que él hizo en esa materia. Y yo termino también estas palabras muy desordenadas señalando de que después de una vida yo escuché a grandes viejos como Turra, como Benjamín hablar del hospital y pues veo que nosotros hicimos eso, hicimos el hospital y quiero aclarar, porque Jaime también dijo algo, que nunca jamás el intendente de la quinta región, el CDM de salud, el no sé cuánto de cualquier cosa que tenga que ver con la pública, no dura ni la menor idea que un pequeño grupo de personas terminó algo que era un sueño y tuvimos un hospital propio y los demás entraron cuando ya estaba prácticamente el hospital hecho. Claro, había condiciones muy especiales de carácter político que nos permitieron cumplir esa tarea. No la podemos cumplir en otras áreas, pero sí en ese momento. ¿Perdón? Y te voy a decir una cosa como historiador. Yo no conozco ningún libro sobre la historia de otro hospital en Chile. Creo que la historia del hospital de San Camilo, Camilo Olivares es lo único que existe sobre la historia del hospital. Ahora le falta Es muy conocido los médicos de antaño y Cuya Medina. Sí. Pero ¿hay algún hospital, alguna historia del hospital San Borja de Santiago? Nada. Del hospital José Joaquín Aguirre, famoso en el mundo entero, según dicen. Nada. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que van por el buen camino, la sociedad de historia que les queda con cabo va por el buen camino. Sigan esta idea de Corimón, me parece extraordinaria. En la revista, esta revistita que saca el Mercurio los días domingos, venía un articulito sobre Corimón. Se puede escribir un libro sobre Corimón. Bueno, hay uno por ahí, pero hay que actualizar el fondo. Hay que actualizarlo, porque la historia, el pasado no cambia. La visión del pasado sí que cambia. Bueno, ya que estamos tocando el JJ Aguirre, quiero aclarar que la persona en cuestión es médico de referencia Nación Popular y no es cualquier cosa, nada menos que fue diputado por San Felipe y es tío del célebre presidente Pedro Aguirre Cerda, y que también por supuesto eran de la misma familia. Incluso Pedro Aguirre Cerda más alguna vez se tentó de seguir el modelo de su tío y no estudiar docencia ni leyes, sino estudiar medicina, pero al final optó por lo que usted creo que lo hizo bien. Pero el doctor Aguirre, en definitiva, aparte de ser diputado nuestro, fue rector de la Universidad de Chile. Y además de lo anterior, también fue decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile. Y en la época que Don Fuente estaba en el gabinete liberal conservador, digamos, hizo proclamas que sensibilizaron a Don Fuente en el evento, digamos, de ir creando 2 hospitales, y llamó al presidente, le golpeó la puerta porque el gobierno no tenía plata. Finalmente Don Fuente cedió sus coterráneos, también ministro en aquella época del Interior, nuestro amigo López Altamirano, igual que él, y él juntó la plata y se hizo durante los tiempos de la guerra 2 hospitales, y ahora terminamos en el JJ. Bueno, dicho sea de paso, no me quería ver. Pero hay que hacer la historia, ¿no? Bueno, pero para que ustedes vean que la gente no está aportado a la realidad nacional. Lo que pasa es que tal vez no lo hemos hecho muy visible, pero es así. Santiago es normal que la suma de los esfuerzos de las distintas comunidades locales, a veces. Entonces, nuestro propio desarrollo va a ir vinculado, como así lo veo yo respecto a Benjamín, a la capacidad de encontrarse con lo que es nuestro, multiplicarlo y hacerlo con la forma. Bueno, el tema político, de cómo se puede crear una estructura de elección ahora en este tiempo, yo antes no lo creía, ahora lo creo, y uno tiene derecho a reflexionar sobre las cosas de la vida, pero sería materia para otro debate que tal vez no era adecuado. Pero en todo caso yo quería decir que en cuanto presencia cultural, me siento interpelado por mi comunidad. Yo no tuve la fortuna de ser muy amigo de él, pero en las veces que me habló, me lo hizo en términos bastante enérgicos, como que haga una conferencia, que participe en las reuniones, y tuve la maravillosa oportunidad de estar en una de esas convivencias de esos célebres amigos que en definitiva se sentaban en una mesa a realmente hablar de historia, realmente gestar cultura, y uno salía de ahí realmente también, digamos, integrado a lo que es nuestro querido país. Y, bueno, no es mi ánimo seguir debatiendo también latamente sobre todo, pero podríamos ofrecer la palabra a otras personas para que podamos complementar nuestra posición tan interesante de nuestro amigo Cristian Quirós. Doña Luz. Sí. A propósito del libro Javier Espejo, a mí me gustaría que la Sociedad de Historia aceptara que existimos las mujeres. Por ahí partimos. Quiero informarle a Cristian Guerrero que desde el 31 de enero a las 20:15 horas, inolvidable, quedaron instaladas totalmente 30 placas del guión histórico de San Felipe basadas en el libro de Juan Luis Espejo. Hasta el día de hoy, absolutamente nadie de la Sociedad de Historia me ha dicho nada. He recibido los comentarios de otro lado. Mi proyecto se demoró 57 años de estudio, parte de Quillota, de edad de 3 años de edad que lo tenía investigando. Y en ese libro yo descubrí muchas cosas interesantes. Todo el tiempo tengo que estarlo leyendo, ¿no? Pero vienen datos muy importantes que incluyen todo el espectro histórico de Chile, muchos de los cuales temas fueron tocados en la edición del Mercurio Santiago. El proyecto de investigación de los pilares de esquina tiene 3 versiones esenciales, una de las cuales fue el guión histórico, muy celebrado, que lo vamos a hacer inaugurar oficialmente el Día del Patrimonio Nacional, porque yo me manejo sola, soy autofinancista del proyecto, lo registré en propiedad intelectual y demuestra una evidencia que hay en América Latina respecto a la arquitectura que a mí me llama mucho la atención y que está tocado en uno de los libros de Benjamín Olivares respecto de Santa María, ¿no? Pero a mí me citan continuamente para que dé charlas. A mí me gustaría que la Sociedad de Historia dinamizara, hablando de este cuento, voy a compartir muchas cosas con Benjamín Olivares, porque era amigo de la familia de la prima de mi abuelito. Me gustaría mucho que la Sociedad de Historia
finalizar en tipos de trabajos colectivos y de planificación, porque con Benjamín y Anita trabajamos durante un tiempo la intencionalidad de trabajar con la sociedad de la carrera de historia de la Universidad de Playa Ancha, ¿cierto, Anita? Si lo trabajamos y Benjamín nos acompañaba, pero eso quedó en suspenso. Los niños que llegan de la Universidad de Playa Ancha hay que aterrizarlo en el proyecto estudiante, hay que hacer varias cosas. Pues le quería informarle a ustedes de que ese proyecto de los pilares está conectado directamente con el libro Juan Luis Pejo. Es un libro que contiene información riquísima, dependiendo del libro. Quiero referirme a un cristiano a que en historia, yo leía en cine hace poco tiempo atrás, la sensibilidad histórica. Nunca me he olvidado mi profesora de historia de las cajas, la objetividad sobre todo. Los libros son necesarios leerlos varias veces para penetrar en aquella parte que no está escrita, pero que dice a veces mucho más de lo que está escrito. Yo me he dado cuenta de eso. Porque para poder entender los pilares de esquina, tendría que estar leyendo literatura de la Edad Media, la construcción de las catedrales, por ejemplo, en Europa. Es muy interesante. El otro día lo encontré en un libro de cuentos de policía, de Chesterton, por ejemplo. Esa, la mirada de la arquitectura, ¿no? Y me encontré con que San Felipe es la ciudad de América Latina, desde México, que contiene la mayor cantidad de pilares de esquina del mundo, ¿no? Y es una corriente que viene desde Europa y del Medio Oriente. Es toda una situación espectacular, laberíntica. Y yo en ese sentido manejo la historia en aquello misterioso que crea tensión. Eso es lo que quería informarle, que el proyecto tuvo todo éxito y fue financiado por el municipio de San Felipe con el costo de 1.200.000 pesos. Con el proyecto yo lo regalé al municipio de San Felipe. Gracias. ¿Algún reflexión sobre el tema del camino rival, proyección? Muchas gracias, ha sido un placer de discutirnos juntos. Sí. La podemos ya grabar al profesor. Sí, mucho. Viendo la hora de libertad. Háganme un favor de escucharme un segundito. Me he tomado la libertad de pedir abrir esto. Le he entregado la lista a la Sociedad de Historia y Arqueología de Buncap. Me acaban de recordar que soy socio honorario. Entonces, por viejo me encargan esto. No, pues ya tú lo traí. Quédate callado. Y esto es el plano y descripción del Cabildo de la Villa San Felipe el Real en el año 1779. Un documento histórico de real importancia. ¿Qué pasa a ser? ¿Lo vieron bien? Bueno, yo me lo voy a llevar. Ya, señor presidente, bueno, seguiría una vieja tradición de los historiadores, ¿no? Sí. Muchas gracias. Estamos invitando a la convivencia.